cualquier niño que quiera conocer, profundizar, debe tener esa oportunidad de conectarse a través de una tablet, ayer lo decía, a través de un computador, saber programar, que es el nuevo lenguaje de programación. Porque yo me acuerdo cuando iba a la biblioteca hablando del libro de Layton, solamente había 2 libros de Layton en esa época para no sé cuántos estudiantes de como 5 facultades. Hice un gran debate cómo se están robando los recursos del SOAT, y de allí se logró bajar las tarifas del SOAT para los motociclistas de nuestro país. Desde ahora estás en modo podcast. Desconéctate del mundo y viaja con nosotros unos cuantos minutos. Te aseguramos que la vas a pasar muy bien y descubrirás cosas que no sabías. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Bogotá, Colombia, presenta Los Cuentos de la Distri. Las historias que van más allá del cuento. Conducen Luz Esperanza Borges y Fernando Palma. Bienvenidos. Comenzando un nuevo episodio de Los Cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento. Estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en podcast. Estos cuentos que se originan desde la Universidad Distrital, Facultad de Ingeniería en Bogotá, Colombia. Ingeniera Luz Esperanza, nuestra decana, es mi correlatora y yo feliz de decirle de nuevo bienvenida. Tal como lo hemos planteado desde nuestro primer capítulo de esta serie, contando las personas, los hechos, los acontecimientos que desde la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital hemos tenido y que han proyectado a la facultad, y que no solamente la proyectamos, sino que estamos generando incidencia en el desarrollo económico, político, social, tecnológico de Colombia, de Bogotá, del mundo, como lo veíamos en el podcast anterior. Hoy nos acompaña una persona realmente muy importante, de quien nos sentimos muy orgullosos. Ya nos ha acompañado en otras oportunidades. Nos acompaña el día de hoy el doctor Carlos Guevara. Él es ingeniero industrial egresado de nuestra maravillosa Universidad Distrital de la Facultad de Ingeniería. O sea, comparte título con usted. Comparte título, claro. Sí señor, los dos somos ingenieros industriales, graduado en 1998, y adicionalmente pues tiene especializaciones, maestría, ha trabajado mucho en esta línea de la toma de decisiones, se ha revelado mucho en la parte política. Doctor Carlos Guevara, bienvenido. Ingeniero, muchas gracias. Me alegra que haya ingenieras, porque cuando pasé por la universidad, por allá en el año 93, 94, había muy pocas ingenierías formándose en la carrera de ingeniería. Fernando, muchas gracias también por la invitación. Y sí, gracias a Dios, el paso por la universidad fue un paso de muchas experiencias que nos marcó mucho. Llegué muy joven aquí en la universidad, llegué a los 16 años. Y 16 años, cuando fui a matricularme, no creían que iba a ser parte de la universidad. Me dijeron, venga con su papá, porque usted tiene 16 añitos. Necesitamos un mayor de edad aquí. ¿Es seguro que es usted o es su hermano mayor el que va a estudiar? ¿Quién lo acompañó? Me acompañó mi papá. Ajá, y ajá. fue algo muy curioso, porque lo contaba ahora, porque me llamaron 28 de diciembre en la mañana. Llamaron a mi papá a decirme, el joven Carlos Eduardo Guevara tiene aquí un formulario en la Universidad Distrital, la Facultad de Ingeniería Industrial. Si no se matricula hoy, pues pierde el cupo. Entonces mi papá dijo, ¿será que será una broma? Porque es 28 días de los inocentes, ¿será que nos están haciendo inocentada? Y pues la verdad fue algo grandioso, había otras opciones. Opté por la Facultad de Ingeniería y fue una experiencia maravillosa. De verdad, el paso por la universidad me formó, no solamente en los temas rigurosos del cálculo de la física, de la química, del álgebra lineal, que tuvimos unos profesores maravillosos, sino también en la parte humana, excelentes compañeros, excelentes maestros, excelente cuerpo administrativo y docente. Y bueno, les iré contando poco a poco nuestro paso por acá. Venga, senador Guevara, y ya hablaremos de por qué le digo senador Guevara. Ya llegaremos Gracias. a eso. Gracias. Echemos cuento, aquí en Los Cuentos de la Distri. 16 años, graduado de qué colegio, cómo es ese momento de su Bogotá y cómo decide, sí, ingeniería industrial, sí, la distrital. ¿Se acuerda cuando llenó el formato? Cuente un poquito esa historia previa a ingresar. Pues fue algo curioso porque, bueno, me formé en un colegio cercano aquí a la universidad, el Colegio Champañat, Ajá. comunidad católica, aunque soy cristiano, católica, y allí la universidad repartió unos formularios en los colegios. Uno de esos formularios llegó a mis manos, yo me inscribí. Dentro de la lista de facultades estaba Facultad de Ingeniería, porque mis padres son artesanos del cuero, son zapateros, y no, pues vámonos por ingeniería. Mi papá quería que fuera abogado, entonces me inscribió en otras universidades, en la Facultad de Derecho, y bueno, finalmente en las otras se fue descartando por diversos motivos y llegamos a la Facultad de Ingeniería Industrial. Y
oh sorpresa, porque yo nunca fui a entregar personalmente el formulario, sino que fue el colegio que lo entregó. No conocía las instalaciones de la universidad, sí la había escuchado. Bueno, yo pensaba que era aquí en la 45, cuando no, oh sorpresa, era en la Macarena. No sabíamos que tocaba subir tantas escaladas y desde la 10ª hasta arriba Tenían buen físico. Quedamos con la lengua afuera y esa fue mi primera rajada en la universidad, porque la primera clase que tuve fue en el salón, no sé si es el 10 o algo por ahí bien arriba, y era dibujo técnico. Eso es otro piso térmico, ¿cierto? Eso es otra cosa muy difícil. Clase de las 7 de la mañana, un lunes, me acuerdo muy bien, y claro, no programé muy bien los tiempos. Claro, de la 10ª ya fue siempre una cosa compleja para el cardio, y llegué allá y claro, el pulso no me daba para poder marcar nuestra plancha de dibujo técnico, y bueno, nuestro primer 2.5 en la plancha por la letra. Y esos 2.5 en los primeros semestres duelen, de verdad que generan un impacto durísimo, que lo sacuden a uno. Doctor Guevara, cuéntenos. Y bueno, llega ese primer semestre, ¿y qué tal ese primer semestre? Acá nos han contado que hacían primiparadas. Sí. Actualmente ya como que ha pasado un poquito eso, pero ¿a usted le pasó? Sí, claro. Pues llegamos aquí a la sede de la 45. La infraestructura era muy precaria, pero era una estructura, digamos, como de paneles, me acuerdo muy bien, y el techo era teja a hover. Y llegamos allí, pues una infraestructura precaria, pero pues una calidad humana impresionante. Pero recuérdese que las tejas a hover no le pasan los años, únicamente la luz. Y efectivamente llegó una persona, nosotros pues imagínense, 16 años, mis compañeros tendrán que 17, 18, 19, muy jóvenes, y en estas primeras clases aquí en la 45 llegó una persona a dictarnos cálculo 1, señor bien, digamos, se presentó como el profesor de la materia, nos hizo una introducción, me dijo, muchachos, este es el libro, cálculo 1, Leitl, y bueno, cálculo Leitl, empezamos sí. Nosotros, él sacó su libro de la maleta, un libro gordísimo, empezó el terror. Bueno, señores, esta es la Universidad Distrital, estamos en una facultad muy exigente, universidad pública, aquí hay que nivelarnos, el día de mañana los espero con todos los ejercicios del capítulo 1 del libro de Leitl. Claro, eso fue la introducción, no es más, muchas gracias, hasta luego. Claro, entonces el salón quedó así como a la expectativa, pero ¿qué pasó? Esto sí iba a ser muy complejo. Está difícil. Fue difícil, eso nos permitió rápidamente armar equipos. Me acuerdo que yo miré hacia atrás, bueno, ¿usted sabe algo de esto? Dijo, sí, bueno, nos organizamos y nos fuimos a la casa de un amigo toda la noche a hacer los ejercicios, o sí sufrimos, y logramos hacer como unos 10, porque bien complejos que sí eran los ejercicios de Leitl. Y bueno, la clase era, por decir, el lunes nos dio la clase este señor, y el miércoles volvemos a tener clase de cálculo 1. Cuando hubo media hora nadie llegaba, hasta el final llegó un profesor que no era el que se presentó el día lunes, y nos dijo, bueno, soy su profesor de cálculo 1, me excusan, el día anterior no pude acompañarlos, en el día de hoy un problema de salones, acabo de llegar y todos quedamos con la tarea puesta. Y los ejercicios de este capítulo. Y los ejercicios ahí puestos. ¿Y le contaron que habían hecho lo de...? Claro, nos contaron, no, esto es una primiparada. Y efectivamente después pasó el muchacho y en una tónica burla, pues dijo, bienvenidos, y esta es la Facultad de Ingeniería, y así se juegan las reglas de aquí en la universidad. Carlos Guevara, ingeniero industrial, un hombre que cuenta fuera de micrófono, y aquí el micrófono lo puede corroborar, como muchos de sus compañeros, y esto es una realidad en la universidad pública en Latinoamérica, pueden llegar, si es que llegan, con el transporte, pero no tienen cómo comer en el día. Sí, así. Vivió todo esto, y luego de muchos años en un salto cuántico que podemos regresarnos cuando queramos en el modo podcast, pues termina siendo un servidor público. Así es. Esa sensibilidad le permite a usted ver la oportunidad, que prefiero mencionarlo así más que necesidad, y ahora desde su rol, pues me imagino que lo puede implementar. No, y digamos, desde mi labor, digamos, desde los diferentes espacios de decisión, siempre he dicho, hay que garantizar 3 cosas. 1, una infraestructura de calidad. 2, bienestar, porque yo me acuerdo cuando iba a la biblioteca hablando del libro de Leitl, solamente había 2 libros de Leitl en esa época para no sé cuántos estudiantes de como 5 facultades. No habían libros, me acuerdo muy bien que nos tocaba copiar los ejercicios a mano en un cuaderno para luego irlos a hacer en la casa, porque no habían libros, y obviamente eran muy peleados los libros, y computadores muy pocos, en su época muy pocos, memoria de falla como uno para 50 estudiantes, una cosa así, era una cosa muy difícil, pero aún así, digamos, logramos ser disruptivos en su momento,
un amigo que dijo, vamos a hacer computador. Y empezó a investigar y se trajo las partes y armamos nuestro computador. El popular clon. El popular clon, hizo su clon. Luego dijimos con mi amigo Jason, no, pues armemos nuestro propio clon. Yo no tenía plata, él sí, entonces armó su propio clon. Y de allí, pues, porque no había computadores, nos tocaba buscar la forma de ser recursivos. Sí. Como buen ingeniero. Como buen ingeniero, y ahí logramos sacar la dificultad del computador. Luego el tema de la impresión, porque pues no había plata para la impresora. Y allí logramos en su momento hacernos amigos de un ingeniero de la Universidad Javeriana, que era el director de producción de Ceros de Colombia. Y bueno, llegamos posteriormente a hacer nuestra tesis final de grado sobre algo que era nuevo en Colombia, que eran las normas de calidad, normas ISO. Y logramos certificar allí esta compañía en la norma ISO 9002. Ahí, bueno, llegamos nuestros ingenieros de la Distrital a una compañía donde eran muchos ingenieros de los Andes y la Javeriana. Sí, era una compañía muy prestigiosa. Una compañía muy prestigiosa, americana, con una cultura de calidad, recuerdo muy bien. Y pues llegamos nosotros y pusimos la vara muy alta porque pues nuestra tesis fue señalada como tesis meritoria y pues la compañía logró su certificación. Pero en esto de la discusión de lo público siempre dije, no solamente hay que garantizar cupo, hay que garantizar plata para el transporte, el tema de la alimentación, que posteriormente hace parte de un programa de alimentación, no solamente en la educación básica, sino también en la superior, que es importante, gente que no tiene con qué comer. Recuerdo muy bien un compañero que vivía, en ese momento era Bosa Estación, pero eso era lejísimos. Ahora hay la Bosa, pero la Bosa ya llega al río Bogotá. Llegaba con maíz pira y salchicha. Yo decía, pero ¿cómo? Y aguapanela. Yo decía, ¿cómo te vas a alimentar de esa forma? Y yo, como hacíamos, repartíamos lo que nos daban de lonchera. Bueno, o sea, eso fue lo que empieza a mover la sensibilidad social. Sí, yo veía que social. había mucha sensibilidad y que también había muy pocas formas de acceso, digamos, como al siguiente estadio de laboral, ¿no? Porque eran muchachos que de verdad no tenían cómo imprimir una hoja de vida, tomar una foto, no había los recursos. Pero de esa promoción, gracias a Dios, tengo grandes compañeros y por su capacidad e inteligencia, porque hubo compañeros muy inteligentes. Uno de los amigos se hizo todo el cálculo de Layton, en virtud de esa experiencia de primiparados, y era el mejor en las clases, siempre sacaba 4, 8, 5 las notas de física, química, cálculo, muy piloso y todos pues al lado de él para aprender. En la Distrital sacarse un 4.8, un 5... Muy difícil. No, eso es difícil. Muy difícil. En es la difícil, Facultad de ¿cierto? Ingeniería Muy difícil. es muy difícil. Es difícil. te digo, Muy difícil, muy difícil. O sea, los estudiantes cuando se sacan el 4 son felices, Wow. porque Sí. realmente tiene Muy la Facultad difícil. de Ingeniería un nivel de exigencia, y esto es histórico. O sea, Sí. esto desde siempre, el nivel de exigencia es durísimo. Que alguien diga yo soy ingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería se dice con orgullo, y las personas que sabemos de la facultad decimos wow, o sea, es de los duros. No te desconectes, pero retoma cuando quieras. Estás en modo podcast. Escuchas los cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento. Oiga, senador Carlos Guevara, usted pertenece ya al Congreso de Colombia en un segundo periodo, ¿verdad? Me Sí, corrige ya. si estoy bien. ¿Qué es ser un servidor público para usted? Para mí es servir con integridad y valores y principios, y que el sistema y el modus operandi, como dicen por ahí en otros espacios, no lo corroban ni lo dañan, ¿no? Porque llegan personas con muy buenas intenciones, pero al instante caen ante el sistema, ¿no? Gracias a Dios nosotros no. Y pues la hora que me preguntan ustedes ser archimillonario, porque pues 2 periodos de ser congresista y otro tercero, pues no. Gracias a Dios nuestro patrimonio, lo que tenemos es producto de nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Trato de siempre pensar de dónde vengo, a quién represento. Yo represento una comunidad muy importante cristiana en el país, mis valores, mis principios, lo que soy. También poder generar propuestas que permitan que los jóvenes, las mujeres, que ciertos sectores campesinos, que haya mucha justicia social, se podría decir, y en eso nos hemos caracterizado. Si usted escucha y pone el nombre de Carlos Guevara en el Congreso, pues van a encontrar, pues pienso yo, que unos calificativos que nos ponen muy contentos, porque no solamente es mío, sino de toda la organización que represento, que es el Partido Mira, de trabajo, de honestidad, de trabajo por lo social.
Hace poco nos reunimos con el presidente Petro y decía, a mí me ha gustado siempre, mira, porque es un trabajo hacia la gente, no hacia un sector económico específico. Y sí es cierto, defendemos la libertad religiosa, pero es para todas y es la libertad religiosa para apoyar el desarrollo social de nuestro país y la espiritualidad. Entonces en eso nos hemos enfocado y bueno, yo creo que hemos hecho muy buena labor, más de 50 leyes. Entonces ha sido temas que nos han marcado y bueno, desde eso hasta hace poco el tema del SOAT, que lo lideré, hice un gran debate, cómo se están robando los recursos del SOAT, y de allí se logró bajar las tarifas del SOAT para los motociclistas de nuestro país. En esa época nuestros muchachos llegaban en cicla, las dejaban ahí tiradas, no se las robaban, no sé por qué, bueno, yo creo que la sociedad tenía ciertos valores, pero ya van en moto, yo creo que nuestros estudiantes llegan en moto, ¿cierto? Llegan en moto, sí. Y salen a trabajar, en Rappi o en otras, porque lo sé, pues hemos generado una propuesta en su momento con el ministro de Transporte y el presidente para bajar las tarifas del SOAT de la población que lo requiere, porque verdaderamente sí había forma de hacerlo. Entonces, muchos temas, Fernando, sobre los temas de Bogotá. Y bueno, siempre sentado ahí en esa curul, siempre pensé que tenía una responsabilidad con la universidad que me dio la oportunidad. En el consejo siempre votaba los presupuestos para la universidad, siempre llamaba a los rectores y decía, ¿es suficiente? ¿Qué necesita? Sé que la facultad necesita un laboratorio, entonces ahí se construyó el laboratorio de la Macarena. Siempre preocupado porque la universidad tenga mejores instalaciones, mejor bienestar. Logramos tramitar también la estampilla por la Universidad Distrital. Allí en el Congreso hubo un pulso, porque nos dijeron, bueno, pues sí la Distrital, ¿por qué también no con la Nacional? Y en un gana-gana, pues allí se hizo una sinergia con la Nacional. Yo sé que la Distrital de pronto terminó un poquito lesionada allí, pero era eso o no tener recursos. Entonces logramos sacar la estampilla de la Universidad Distrital y posteriormente la Universidad Distrital y Nacional. Siempre hemos venido apoyando y acompañando y obviamente con Giovanni, que también fue compañero de algunas materias, no de curso, pero sí de algunas materias, y pues me alegró verlo como directivo de la universidad, porque de eso se trata, que de esos liderazgos se formen en pro de un bienestar común. Oiga, ¿se siente ingeniero todavía? Es decir, lo que quiero llevar la pregunta hacia, ¿le mete ingeniería industrial a su carrera política como servidor público? Claro, porque es que eso, lo uno no va desligado de lo otro, ¿sí? ¿Cómo lo hace? No, pues hay unos conceptos es el método, macros. Pensamiento. ¿Es el método? Es el método, por ejemplo, hay unos temas macros, hay unos temas micros, hay unos temas de gerencia. Y pues acuerdo de todas las clases, por ejemplo, mercadotecnia. Entonces en estos días hubo un tema sobre mercados campesinos, y dicen, no, pero es que debería buscar el precio, la plaza, el producto, la promoción, bueno, hay otras. Pero yo me acuerdo de ese libro de mercadotecnia que me acuerdo que el profesor le decían papa salada porque era un costeño. Lo conocí, sí. Y me acuerdo y nos hacía aprender ese libro que dice la página tal en la parte inferior de la fotografía. Entonces nos aprendíamos al pie de la letra, pero también nos hace, por ejemplo en mi caso, nos ha servido para enseñar estrategias de marketing político, temas contables, muchos, porque pues llega un presupuesto general de la nación, hay que revisar el presupuesto como si fuera una empresa, cuáles son, en este momento estamos revisando la edición presupuestal de este año, que son más de 22 billones de pesos. Revisar los temas presupuestales, en los temas financieros, una reforma tributaria que hemos estudiado, las reformas tributarias al pie de la letra. En ese momento estamos en una reforma laboral, entonces sentarse con los empresarios, escucharlos, conocer, digamos, sus puntos de vista y llegar a un proceso de consenso, digamos, ya político. Y yo sí creo y tuve la oportunidad de formarme en un aspecto que es el derecho económico, es pasar de esta parte técnica a materializar una norma. Y yo creo que eso es una perspectiva en la cual faltan muchos profesionales, es traducir ese lenguaje técnico en una norma, y allí donde pienso yo que está como la desconexión. Entonces en eso sí, gracias a Dios, me he permitido formarme en ello, y pues me buscan porque pues, Guevara, el que sabe de las plataformas tecnológicas, Guevara, el que sabe... ¿Usted le dicen Guevara ya? Sí, a mí dicen Guevara. Y o Carlitos. Carlitos. Carlitos, porque pues siempre me ha gustado ser muy dado a la gente, muy servidor. Si yo puedo ayudar, aquí bienvenido sin ningún tipo de contraprestación. Y eso es como el espíritu de un servidor público, ¿no? Como ayudar. Sí. Como ayudo, como puedo colaborar. Y siempre he tenido la premisa de no cambiar, o sea, de no que estos cargos, esos espacios que la vida y Dios me ha permitido
alcanzar, no lo cambian uno como persona, ¿no? Porque uno conoce, bueno, he tenido la oportunidad de apoyar a alcaldes, por ejemplo, y ya cuando están sentados al otro día, le contestan a uno el teléfono, pero es que venimos de hacer campaña hace 15 días y usted ya no, ni un saludo. Entonces yo creo que eso sí debe cambiar desde el punto de vista del relacionamiento político, ¿no? Como estamos en modo podcast, puedes conectarte en cualquier momento o continuar con nosotros. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital te está presentando los cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento. Oiga, usted pertenece a la Comisión Sexta, ¿cierto? Sí, en este instante sí. Bueno, esa comisión, entre muchos alcances y visiones, tiene todo el tema de innovación tecnológica. Sí. Bien, pues esta pregunta va hacia ese marco de la innovación tecnológica que viene arrasando, sí, transformando, inclusive hasta muchos temas éticos. Así es. Combinado eso, Carlos Guevara, senador de la República, con lo que hablábamos un poco de, oiga, mire lo que la educación colombiana necesita. Es un reto para usted como servidor público desde la Comisión Sexta implementar eso de, mire cómo va la evolución de la inteligencia artificial, mire las necesidades de la educación y de los futuros estudiantes, pero le pongo el tercer punto difícil. Mire cómo les está generando de desconexión porque no quieren estudiar, porque lo que se está hablando desde las redes, desde los medios es mejor no estudie porque todo lo va a hacer un bot. Sí. ¿Cómo lo ve? Sí, es una cosa compleja porque, digamos, hay un desafío gigante y es conectar todo el país digitalmente. Entonces, hoy solamente el 45% del país está conectado. Pues esa es la autopista, digamos, es como... ya la gente... Por ahí es, ¿no? Digamos, necesitamos una vía que salga al mar. Bueno, pues toca crearla. Indiscutiblemente la tecnología, indiscutiblemente es el acceso a la información. La pandemia nos dejó una profundización gigantesca. Ya hoy hasta nuestro abuelito quiere estar navegando y explorando este mundo del internet. Hoy, por ejemplo, nuestros hijos, mis hijos ya, digamos, quieren conocer de Europa, meten Google 4K París y ahí está la conocen en un día. Bueno, entonces yo creo que hay mucha información, un acceso a la información que a nuestro juicio debe ser equitativa para todos los niños de nuestro país. Cualquier niño que quiera conocer, profundizar, debe tener esa oportunidad de conectarse a través de una tablet, ayer lo decía, a través de un computador, saber programar, que es el nuevo lenguaje de programación. Nosotros ahí en la Comisión Sexta queremos y vamos a impulsar desde el Partido Mira que ese sea como una área, una cátedra obligatoria, no solamente para estudiantes, sino para ingeniera, decana, para todos los profesionales del país, porque no solamente es programar, es cómo hago esto una alternativa de negocio y cómo, en cierto modo, resuelvo desafíos y preguntas que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, estas herramientas que han venido saliendo sobre inteligencia artificial han sido preguntas y necesidades de ciertos sectores o mercados. Y un muchacho, bueno, pues si necesito a través de una herramienta, una aplicación o una demanda y una oferta, pues yo me invento Uber. Si yo veo que hay mucha gente que le da presa a salir a comprar los huevitos, pues yo me invento Rappi, ¿sí? Y en fin, y cientos de aplicaciones que están allí, que yo creo que ese debe ser el camino. Y ya que tenemos esa facilidad de del rebusque, yo creo que hay que buscar el rebusque en el medio digital. El otro gran desafío es, bueno, conectamos a estas personas, les entregamos una tableta, una herramienta de programación, pero ¿para qué? ¿No? Entonces el para qué es poder que estos jóvenes se queden en el campo, se queden allí en sus comunidades y ayuden a generar soluciones para sus propios municipios, ¿no? Porque nada nos sirve que se vengan a Bogotá y dejen a sus comunidades, digamos, sin ningún tipo de solución. Entonces, ¿y no será que esto los va a desconectar de la academia? No, digamos, eso tiene que ir de la mano de un proceso formativo que obviamente conlleva una revisión de los pénsulos, los currículos. De las estructuras, de los programas, de la oferta. En mi caso, por ejemplo, cuando me gradué eran 5 años y ahora son 4 años y puede doble titulación, ¿no? Entonces, yo creo que las facultades se tienen que rápidamente ajustar, porque hay varios estudios que señalan que el 50% de las carreras actuales van a desaparecer. Yo me imagino una contaduría, yo creo que una carrera de esas que es tan A, B, C, D, ya un programa lo hace. Entonces, ¿para qué 5 años estudiando una estructura
hagámoslo más corto y más bien generemos un periodo de formación para que el estudiante que quiere estudiar contaduría lo haga en un periodo más corto y que tenga las herramientas, sepa usarlas para aplicarlas, ¿no? Entonces, la tecnología para aplicar. Entonces, la tecnología es para poder generar desafíos de desarrollo, para poder generar problemas y soluciones en medio ambiente que son muy complejas, para generar ingresos en las comunidades, porque hoy, infortunadamente, las comunidades más alejadas de nuestro país no tienen ingresos, teniendo oportunidades de negocio inmensas. Por ejemplo, estamos ahora con todo el tema de la sustitución de cultivos ilícitos y viajé a una zona del país y vi que, por ejemplo, la Fuerza Aérea con los campesinos de esa zona logran transportar el cacao porque lograron allí generar un proceso de articulación del gobierno, Estado, policía y se saca el cacao de importación. Entonces, de exportación, perdón, entonces eso genera pues que las comunidades crean en procesos y proyectos productivos. Ahora nos toca crear el marketing en esa cadena para que ese producto que es para que la redundancia, producto de un proceso de sustitución de cultivos ilícitos pues tenga un impacto social. Entonces hay varios retos, proyectos que generen ingresos, proyectos que generen desarrollo y proyectos que generen impacto social. No solamente capital, que yo creo que ese es un buen debate, sino que ese capital debe generar conciencia ambiental, protección ambiental e incidencia social. Senador, una pregunta. Yo dicto aquí en Ingeniería Industrial una materia que se llama prospectiva, Ajá. donde se le enseña a los estudiantes a tomar decisiones pensando en el futuro, de cómo transformar política económica, social, tecnológicamente un entorno. ¿Qué mensaje les puedes enviar a los estudiantes, a los ingenieros que se están formando? Porque cuando uno habla de prospectiva, habla de la visualización de cómo voy a transformar en 20, 30 años, cómo me quiero imaginar allá. Y yo les digo, pues nada, nos toca ser parte de los actores tomadores de decisiones. Te tocó a ti ser el alcalde, a ti te tocó ser senador, a ti. Y ellos me miran así como, ay, profe, pues usted sí nos pone unas cosas como, ¿cómo lo vamos a lograr? Yo les digo, no es posible, nosotros tenemos senador. Sí, o sea, ingeniero industrial, egresado de la Universidad Distrital y es senador. ¿Qué les puede decir usted? Bueno, yo creo que en la perspectiva hay dos cosas y es creérselas. A veces la vida trae deslices, caídas, fracasos, siempre levantarse, tener la meta clara, ¿no? Siempre me gustaría aprender, por ejemplo, un día me levanté y yo quiero aprender de desafíos de desarrollo. ¿Y por qué? Porque cuando uno iba en territorio, entonces llegaba a una comunidad específica de recicladores, por ejemplo. Entonces uno habla con los recicladores y dice, no, mire, es que yo reciclo, pero hay unas rutas, pero es que pasa la empresa de aseo antes que yo pase por la ruta, y imagínense que yo recojo el material, pero llevo a una bodega, pero el de la bodega siempre me paga 50 pesos por X toneladas o X peso de cartón. Entonces uno empieza a encontrar que hay unos desafíos de desarrollo que requieren un acompañamiento y que a su vez, como actor, pues uno puede tener incidencia. Entonces el gran mensaje es donde tú consideres que puedes tener incidencia, hazlo con ética. No tratando de incidir para después, ay, venga, yo organizo los recicladores y me monto un negocio. No, sino incidencia para que las comunidades y ese bien sea común, no particular. Yo creo que ese debe ser como el sentir de cualquier profesional, que cuando incide el bienestar sea para la comunidad, no tanto para uno. Y yo creo que ese es el camino. Y creérselas, digamos, yo pienso que vale la pena soñar bien en alto. Si uno sueña bien en alto, pues eso es... los vientos siempre lo llevarán más en alto. Si uno vuela abajo, pues infortunadamente va a encontrar más tropiezos, piedras, árboles, pero si uno vuela alto va a encontrar menos tropiezos. Tener firmeza, convicción, mucha disciplina, de constancia. Siempre también en lo desarrollo personal. Por ejemplo, yo tengo mala letra, ¿no? Un poquito, entonces dije, no, por ejemplo, el reto de este año es, bueno, vamos a mejorar la letra. Usted escribe en sánscrito como yo. Sí, entonces uno dice, bueno, entonces me he propuesto, no, vamos a mejorar la letra porque no es que sea fea, es muy bien entendible, es especial. Pero uno sabe cuáles son sus retos, Así sus debilidades. Y ahora antes de iniciar, quiero aprender de Fernando comunicación porque yo lo escuchaba y pues uno quiere tener esas habilidades blandas, ¿no? O yo soy muy tímido para hablar, que uno en ingeniería... pues uno le enseñan es 1 más 1, 2, listo, entonces al punto, pero no, oiga, explique cómo fue el proceso, nos queda muy complejo
decirlo. Hoy, ya que tengo la oportunidad de conocer varios empresarios, lo que ellos consideran vital para la vinculación de un profesional son dos cosas. Uno, pues obviamente que tenga un conocimiento, pero lo más importante es el tema ético. Sí, sus valores, sus principios, que no llegue, conozca el proceso y a los 5 años monte una compañía paralela. Y 3, que tenga esas habilidades blandas, compañerismo, que sea una persona proactiva, que sea una persona que quiera crecer con la compañía, que sea una persona buena gente, en conclusión. Total. Y que crezca, que la compañía le dé también las condiciones de crecer y que él también impulse a la compañía a crecer. Entonces, eso es lo que está buscando el empresariado el día de hoy. Muy orgullosos, de verdad, en la facultad estamos muy orgullosos de tener egresados en posiciones tan relevantes, tan importantes y decisivas en el desarrollo de Bogotá. De verdad, la incidencia que podemos tener con ustedes para la universidad, para la educación pública, para el crecimiento y el mejoramiento de calidad de vida de la población es una maravilla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por todo lo que está haciendo desde esa posición que tiene, por ayudarnos a mejorar la educación, por ayudar a mejorar la calidad de vida de muchas poblaciones, de muchas personas. Y bueno, ojalá podamos seguir contando con su participación. Sí, fue muy incidentes, por ejemplo, la Universidad Distrital en Bosa. También logramos algo en la Universidad Kennedy, pero allí el alcalde Petro en su momento tomó la decisión que era con el Instituto Técnico Central, pero me hubiera gustado que fuera Universidad Distrital allá en Kennedy. Hay que llevar la universidad a Sumapaz. Hay que llevarla a las regiones. Hay que llevarla a las regiones. Y bueno, pues, la universidad le queda mucho proyecto muy largo de vida y pues donde podamos apoyar ahí vamos a estar. Gracias, ingeniera, la felicito, vuelvo y reitero, en mi carrera había muy pocas mujeres en la facultad de ingeniería, eran como 4 y eso las protegíamos, las queríamos, las llevamos para todo lado y bueno, me les alegra. ¿Cómo está la relación hombre-mujer? Pues en ingeniería industrial ha aumentado, sigue siendo mayor cantidad de hombres y a nivel de facultad pues sí es muy muy alta la proporción de hombres versus. Pero tener una mujer en la facultad de ingeniería ya de por sí es un gran reto. Entonces la felicito, ingeniera, y muchas gracias. Que sean muchas mujeres más en cargos de decisión. Bueno, si te dicen mira, vas a voltear a mirar a Carlos Guevara. Sí. Muy bien. Por aquí estamos, a mirar por este lado. Muchas gracias y a los oyentes muchas gracias por la paciencia y Dios los bendiga. Gracias. Valoramos mucho tu audiencia. Qué nota que hayas compartido con nosotros algo de tu tiempo en modo podcast. Todo este gran equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas agradece mucho tu audiencia y te invita a escuchar el siguiente capítulo, Los Cuentos de la Distri, las historias que van más allá del cuento.